Excelente día para todos los colaboradores de la empresa Pilotos del Puerto de Barranquilla. En esta oportunidad los invitamos a seguir construyendo esta historia de la que todos somos partes, reflexionando también sobre las formas como se dan los procesos de comunicación en el interior de cada uno de nosotros. Porque no solo debemos ser asertivos con los demás para tener relaciones sociales más armónicas, sino que además debemos serlos con nosotros mismos. Por esta razón, esta actividad asincrónica se orienta hacia el diálogo interno, donde haremos una aproximación a la persona a través de la virtud de la autoestima y cómo ésta influye en nuestra convivencia con los demás y en el manejo de conflictos, sobre todo cuando estamos bajo la influencia de emociones difíciles como la ira y la frustración. Como seres pensantes, sensitivos y en construcción, estamos llamados a conocernos y a reconocer quiénes somos y quiénes queremos ser. No importa si tenemos 15, 20, 45 o 70 años. Cada uno de nosotros tiene un concepto de sí mismo, el cual ha sido producto de todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, en donde se sitúan aquellas que son gratificantes y otras un poco complejas que solemos llamar momentos de crisis y que dejan innumerables lecciones de aprendizaje. Te invitamos entonces a continuar con la realización de las actividades propuestas en este nuevo reto de aprendizaje en el que ser consciente de quién eres te permitirá creer en tu capacidad de construir y realizar una vida más armónica contigo mismo y con los demás. Bienvenidos. Iniciaremos nuestra actividad escuchando atentamente la siguiente reflexión. ¿Eres un huevo, eres una zanahoria o eres café? Había una vez una joven que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba salir adelante. Era una mujer que estaba cansada y cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se le solucionaba, de inmediato le aparecía otro. Y así, día tras día, se quejaba constantemente. Ya estaba a punto de darse por vencida. Su papá, un chef de cocina, le pidió a su hija que se acercara a la cocina donde trabajara y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre la estufa. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en el otro recipiente un huevo y en el último vertió unos granos de café. Cuando estos 3 elementos hirvieron, lo sacó y los colocó en otro plato y el café lo virtió en otro recipiente. Miró a su hija y le dijo: ¿qué ves? La chica le dijo: pues zanahorias, huevos y café. Fue la respuesta que ella dio. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su delicioso aroma. Humildemente la hija le preguntó: ¿qué significa esto, papá? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero que los 3 habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, con una cáscara fina que protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo había cambiado el agua. Seguidamente le preguntó: ¿cuál eres tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, aparentemente, pero que cuando tienes algún problema, alguna crisis que toca tu puerta, te vuelves débil, te estresas y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, que tienes un espíritu fluido,
pero después de una situación difícil, una separación, un problema en el trabajo, un problema con la pareja, te vuelves dura y rígida. Por fuera eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? ¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Y ustedes, queridos colaboradores de pilotos, ¿cuál de esos tres elementos eres? Ser un huevo o una zanahoria no te ayudan a ir hacia adelante. Pero si te has sentido identificado con alguno de ellos, es tiempo de reflexionar. ¿Cómo te has construido de esa manera y qué sentido tiene en tu vida ser un huevo o un zanahoria? Recuerda que las circunstancias son poderosas, pero tú lo eres mucho más. Algunas veces hemos sentido que los problemas no superan y no podemos más. Todos sabemos que las dificultades, los conflictos hacen parte de nuestra vida y en ocasiones creer que podemos solucionarlos se vuelve una tarea un poco difícil. Como seres pensantes, sensitivos y en construcción, hemos recorrido múltiples caminos que nos han permitido convertirnos en quienes somos. Hemos acertado en muchas decisiones y hemos fallado en otras. Hemos sido pacientes, confiados, ingenuos, agradecidos, afortunados, amados. Hemos aprendido, construido, hemos dicho palabras edificantes y otras no tanto. Hemos sido comprensivos y algunas veces hemos perdido el control. Otras nos hemos dado por vencido, por dar algunos ejemplos. En este momento es importante que empecemos a pensar cuál es esa versión actual que tenemos de nosotros mismos. Es importante que nos centremos en todas las experiencias que hemos tenido y empecemos a definir cuál sería la mejor versión de nosotros, enfocándonos en nuestras expectativas personales y hacia el futuro. Empecemos entonces esa exploración haciendo una entrevista con el personaje principal de tu historia, tú. Pregúntate un poco quién eres, qué sabes hacer y cómo lo aprendiste, cuáles son las dificultades que has tenido y cómo las has manejado desde que trabajas en esta empresa, qué te ha permitido salir adelante, qué te hace sentir orgulloso u orgullosa, en qué crees, a qué te aferras, cómo te describes, cuál es el concepto que tienes de ti mismo. Describe las cualidades y fortalezas que te caracterizan, describe tus debilidades, describe cuáles son tus limitaciones, aquellas situaciones externas que consideras dificultan el alcance de objetivos. Situaciones económicas, de salud, problemas de pareja, seguridad, sobrecarga en el hogar, en el trabajo, poco tiempo para ti, etc. ¿Qué te gusta o valoras de otras personas? ¿Cuál consideras ha sido la mayor alegría de tu vida? ¿Qué cualidades tienes que te han permitido ayudar a otros? ¿Qué significa para ti la familia? ¿Qué has aprendido de tu familia? ¿Qué tan satisfecho te sientes hoy con tu vida? ¿Cómo quieres verte en 2 años? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? ¿En dónde? ¿Cuál sería la mejor versión de ti mismo con la que te sentirías más cómodo o cómoda? ¿Y qué estás haciendo para conseguirlo? ¿Qué te hace falta? Con estas preguntas los invito a analizar un poquito su historia de vida y a empezar a enfocarnos en esa versión de nosotros mismos que queremos ser, esa versión de ti mismo que quieres alcanzar. Los invito a plasmar por escrito estas respuestas de esta entrevista personal. Como seres humanos que somos, todo el tiempo estamos proyectándonos. Nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos, siempre estamos sorprendiéndonos con lo que somos capaces de hacer o lograr. El conocimiento es un proceso que nos permite valorar el éxito alcanzado y aprender de todas las experiencias vividas. Asimismo, implica aceptar nuestras fortalezas y debilidades como aspectos continuos de nuestro crecimiento
y como una forma de brindarnos afecto. Cada uno de nosotros desde pequeño aprendió conductas de autocuidado personal, como cuáles: lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse, cortarse las uñas, ir al baño, pero en ocasiones conocemos muy poco de cómo tener un autocuidado o una buena higiene mental. No nos enseñan cómo confiar en nosotros, por ejemplo, o cómo manejar nuestras emociones. Tampoco nos enseñan a aceptarnos tal cual como somos. De esta forma, así como tenemos una imagen de nosotros mismos y una percepción del mundo externo que nos rodea, también tenemos una representación o un concepto de nosotros, es decir, un autoesquema personal. En ese autoesquema personal está un autoconcepto como primera medida, que es lo que piensas de ti mismo. Ahí hay una autocrítica positiva que todo el tiempo está compitiendo con una autocrítica negativa, ¿sí? Esa autocrítica negativa es la que muchas veces interfiere en nuestros estados de ánimo, cuando no me siento conforme con lo que pienso de mí. El segundo autoesquema es la autoimagen. Cómo te ves, cuál es la imagen que tienes de ti mismo y se relaciona con el cómo te sientes con esa imagen. El tercer autoesquema y el más conocido por todos es la autoestima. ¿Qué tanto valor te das? ¿Qué tanto te quieres? ¿Te aceptas? El último autoesquema se llama autoeficacia y tiene que ver con la confianza que tienes en tus capacidades para alcanzar los objetivos propuestos. La autoestima seguramente es un término que has escuchado en muchos lados y que está directamente asociado al concepto que tenemos de nosotros mismos. Al respecto, el autoconcepto presenta dos dimensiones. Por un lado está la dimensión real, que se refiere a la percepción que vamos formando a partir de nuestras experiencias con otras personas. Y por otro lado está la ideal, que se refiere a cómo deseamos ser, tomando muchas veces como referencia otras personas. Hay gente que dice: ay, yo quisiera ser como fulana, que toma las cosas con calma, o ay, yo quiero ser tan paciente como sutana, ay, porque mi desespero me trae problemas. A veces siempre nos estamos comparando. Es inevitable que el concepto que tengamos de nosotros mismos no esté influenciado por la cultura. En este sentido, podemos pensar que somos demasiado jóvenes para unas cosas o demasiado viejos para otras, por ejemplo. Todo eso hace parte del autoconcepto y de la autoestima, por supuesto. Y en este caso, pues el tema de la edad también a veces nos juega unas malas pasadas. Hagamos ahora el siguiente ejercicio. ¿Cuántos años te calculan los demás que tienes? ¿De cuántos años te sientes tú? ¿Alguna vez has sentido que ya estás demasiado viejo o vieja y sientes que ya se te pasó el tiempo para hacer las cosas que quieres o anhelas? ¿Estás de acuerdo con la frase popular loro viejo no da la pata o loro viejo no aprende a hablar? ¿O alguna vez te has sentido demasiado joven, inseguro para asumir retos y responsabilidad? ¿Qué edad te gustaría tener y cómo te gustaría verte? Como lo mencionamos anteriormente, la edad es un concepto relativo que en ocasiones actúa como una unidad de medida. Por ejemplo, a los tantos años ya debo tener tal y tal cosa. Debo estar en tal cosa. Debo haber hecho tales y tales cosas. Y un largo etcétera. Cuando esos estándares culturales de la edad no se cumplen y ya tenemos no sé cuántos años, algunas veces eso afecta nuestro autoconcepto y por ende pues la autoestima. Cuando nos detenemos y nos miramos en el mismo lugar hace tantos años, pues a veces nos sentimos un poquito frustrados y nuestra imagen también se ve afectada. Es muy importante que reflexionemos un poco sobre esos autoesquemas personales que tenemos, porque eso va a depender nuestra satisfacción con las cosas con las que contamos en nuestro entorno. Para practicar en casa y en el trabajo, lee los tips que a continuación te presentamos.
Y muy relacionado con lo anterior, con ese autoconocimiento, con ese diálogo interior, pues está también el concepto de inteligencia emocional. Imagínate un mundo donde no pudieras percibir cuando un familiar esté alegre o cuando un amigo esté triste o cuando un compañero de trabajo esté enojado. ¿Cómo sería ese mundo? Raro, ¿verdad? Bastante bizarro. Esas lecturas emocionales las hacemos todo el tiempo, las hacemos a diario y son la base para adoptar actitudes que favorecen o no a la convivencia. La inteligencia emocional es la capacidad del individuo para identificar su propio estado emocional y gestionarlo de forma adecuada. Esta habilidad repercute positivamente en quienes la poseen, porque les permite entender y controlar sus impulsos, facilitando relaciones comunicativas con los demás. El autoconocimiento emocional hace parte de esa inteligencia emocional de la que hemos hablado. Es importante analizar algunos factores asociados a diferentes tipos de pensamiento que deterioran nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando estamos estresados nos invaden muchísimos pensamientos intrusivos que nos estresan muchísimo más, que nos hacen sentir temor, angustia, desesperación. Cuando estamos deprimidos también tenemos un tipo de pensamientos específicos. Igual cuando nos sentimos frustrados, enojados. Y todos estos pensamientos interfieren con nuestros estados de ánimo y por ende con nuestras relaciones interpersonales. El primer pensamiento que vamos a analizar es el pensamiento extremista o dicotómico, también conocido como pensamiento polarizado. El de todo o nada, el de o es blanco o es negro, ¿sí? Donde lo más normal es como la generalización con palabras como siempre, como todo o nunca. Se valora desde los extremos y no se tiene en cuenta ni las excepciones ni las escalas. Cuando, por ejemplo, le decimos a la pareja, o tu madre o yo, elige entre tus amigos o tu familia, o nos casamos o terminamos, entre otros eh, tipos de ejemplos que podemos utilizar. O trabaja de esta manera o se va. Este tipo de pensamiento pues obviamente genera frustración y quien los utiliza adopta una actitud a veces manipuladora. Cuando no logra el objetivo, desencadena en reacciones de irritabilidad. Es importante que aprendamos a identificar cuando tenemos este tipo de pensamiento rígido, polarizado, en donde no hay espacio para las escalas intermedias. Los hubieras. Muy seguramente todos hemos tenido algún hubiera en nuestra vida. ¿Cómo sería diferente hoy todo si hubiera estudiado, si hubiera invertido, si hubiera leído, si no me hubieran despedido, si no me hubiera casado? Si ponemos nuestro propio hubiera, pues seguramente vamos a agregar un resultado, pero tenemos que evaluar siempre nuestro presente. ¿Por qué? Porque los hubieras no existen ni existirá jamás, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Solo hay una realidad. Las situaciones hipotéticas y de referencia en tiempo pasado no se pueden confirmar. Solo tenemos una realidad y tenemos que seguir conectados a nuestro presente porque los hubieras son versiones alternas de una situación que nos pasó. Solo podemos evaluar nuestro presente, que es nuestro poder de la hora. Nada ganamos con castigarnos o lamentarnos por los hubieras que siempre hacen parte del pasado. Tenemos que aceptar y sobre todo agradecer la realidad del presente y tratar de transformarlo si en dado caso pues no es de nuestro agrado. Entonces recordemos que los hubieras no existen. Los debería también son creencias rígidas o inflexibles acerca de cómo debería ser uno o cómo deberían ser los demás. Este tipo de pensamientos tiende hacia la excesiva autocrítica cuando están centrados en uno mismo. Y cuando están dirigidos, estos debería hacia los demás suelen favorecer
emociones negativas como la rabia y comportamientos agresivos. Cuando usamos los deberías, generalmente nosotros definimos como exigencias que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. Y son causales de insatisfacción personal e infelicidad cuando no se cumplen esos deberías. Otro sinónimo de los debería es tienes que hacer esto, tienes que ser más valiente, tienes que ser más competente, tienes que ser más responsable, tienes que ser más fuerte, etcétera. Importante tener en cuenta que estos deberías también son bastante comunes en nuestra cotidianidad. Seguimos con las generalizaciones. Los siempre y los nunca son estas palabras que frecuentemente se usan cuando hacemos generalizaciones. Experiencias como nunca me salen bien las cosas, siempre me pagan con la misma moneda, siempre me tratas mal, nunca confías en mí, entre otros ejemplos. Este es un tipo de pensamiento fatalista, victimizante, en el que muchas veces nos desvalorizamos hasta el punto de sentirnos desafortunados. Recordemos esta frase que el nunca y el siempre son palabras muy largas para vidas tan cortas. Entonces reevaluemos cuando usemos esas dos palabras, siempre y nunca, para realmente ser más objetivos en cuanto a la frecuencia en la que nos suceden las cosas. Así cortaremos con las generalizaciones que a veces afectan mucho nuestro estado de ánimo. Otro de los pensamientos irracionales que a veces tenemos es la idea de querer cambiar a todo el mundo. Cuando nuestra salud mental y emocional depende de la conducta de otros, dejamos de vivir nuestra vida y nos centramos completamente en los demás. Entonces es importante que nos centremos en las cosas que están a nuestro alcance. A nuestro alcance quiere decir que podemos resolver nosotros, pero no podemos vivir vidas ajenas, no podemos solucionar los problemas de los demás, porque la toma de decisiones es individual. Sí podemos influir, claro que sí, pero cuando nosotros estamos enfocados en querer cambiar al otro, para nosotros estar feliz, dejamos de vivir nuestra vida. Por otro lado, a veces relacionamos la causa de nuestros problemas a situaciones externas o extrañas, como cuáles, como la mala suerte, como energías oscuras, como hechizos, entre otras. Este tipo de forma de pensar hace que no analicemos las situaciones ni asumamos responsabilidades. Asimismo, la búsqueda de soluciones que conlleva este tipo de pensamiento no es la más acertada, ocasionándonos no solo problemas personales, sino sociales. Estas personas que de pronto piensan que la raíz de sus problemas es que es el mal de ojo, es que la otra persona nos tiene envidia y esa energía nos está afectando negativamente, pues son personas que toman decisiones equivocadas y no se responsabilizan de su presente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos que generan mucha ansiedad, mucha incertidumbre y además nos pone a la defensiva, una actitud de prevención frente a todos. La culpabilización, buscar siempre un culpable de la situación. Este tipo de actitudes, de pensamientos, querer buscar siempre un culpable tampoco nos permite asumir las responsabilidades de nuestros actos. Este tipo de personas son muy críticas de las demás y para ellos pues los demás son los responsables de los fracasos, generalmente de los errores que se cometen en los sistemas de interacción. Es importante también que reevaluemos este tipo de pensamientos porque nos convierte en personas rígidas, con puntos de vista cerrados, que dificultan también el trabajo en equipo.
También tenemos muchos pensamientos que giran alrededor de una preocupación excesiva por el futuro, exceso de futuro. Recordemos que el único tiempo con el que contamos es el aquí y el ahora, llamado presente. Cuando nos centramos en cosas que no han pasado, que posiblemente pueden pasar, pero que posiblemente también no pueden pasar, estamos teniendo un sufrimiento anticipado a una situación que no es real y que no ha ocurrido. Volvemos a lo mismo, centrémonos en el presente, conectémonos con el aquí y el ahora y transformemos esta realidad que está a nuestro alcance. Y por último tenemos la personalización. Esta personalización aparece cuando creemos que todo lo que ocurre o lo que la gente hace o dice tiene que ver con nosotros. Si llegamos y hay dos compañeros hablando bajito, inmediatamente pensamos que están hablando de nosotros. Si alguien está muy callado y no quiere como conversar mucho, pensamos que seguramente está enfadado con nosotros o nos preguntamos qué le habré hecho. Entonces esta personalización es como esa abstracción selectiva de pensar de que todo el mundo está hablando de mí, que todo el mundo está haciendo cosas a mis espaldas, como quien dice, soy el centro para todos. Entonces tenemos también que evaluar esa creencia irracional de creer que todo el mundo habla y dice cosas de nosotros. A veces podemos estar equivocados. Todos estos pensamientos, creencias o ideas irracionales son formas a través de las cuales interpretamos la realidad. Todos estos son esquemas que hemos interiorizado sin tener en cuenta que podemos estar equivocados. Esa interpretación, por lo tanto, al ser subjetiva, no siempre va a estar ligada a la realidad. Vamos a tener problemas cuando esa falsa interpretación se convierte en desadaptativa, pudiendo aparecer un malestar psicológico mayor, como un síntomas de estrés, por ejemplo, ansiedad o angustia, que nos impida llevar una vida o una rutina habitual. Espero que haya sido de su agrado este tema y que podamos reflexionar un poco acerca de cuáles de estas creencias están presentes de pronto en nuestra interacción conmigo mismo o con los demás. Los invito ahora a registrar la realización de esta actividad a través del link que aparece a continuación. Muchísimas gracias por su atención. Espero sus comentarios. Recuerden que el centro de escucha está disponible para cada uno de ustedes si desean explorar o ampliar la información que en el día de hoy hemos socializado a través de esta actividad. Espero que tengan un excelente día.